Hoy día tenemos el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, que vamos a ver cómo lo comprimimos. ¿Todos se escuchan bien? ¿Todos me ven bien, verdad? Sí. Okay. Sí. Entonces tenemos que la salvación de nuestras almas, que es lo que hemos estado hablando anteriormente, fue pagada a un precio muy alto. Jesucristo pasó por el Calvario y terminó en una cruz, por ti, por mí y por cada uno de los que viven en este mundo, sea que lo acepten o no. Esto no quiere decir que todos son salvos. Él murió por todos, pero no todos están con las puertas del cielo abiertas. Solo es la entrada a través de Él. Él es la puerta, nos dice la palabra. Pero sí todos tienen oportunidad, hasta el último momento de sus vidas en este planeta, tienen esa oportunidad de poderlo aceptar. Porque, por ejemplo, Hechos 16, cuando estaba el apóstol Pablo con Silas en la cárcel, y el carcelero les pregunta qué debo hacer para ser salvo, y él les dice solamente cree. Cuando Romanos 10 nos dice, 10:13 nos dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor, solamente con nombrarlo, llamarlo, será salvo. Porque obviamente vamos a invocar a alguien en quien confiamos. Tú no vas a llamar a alguien a pedir una ayuda si no confías que puede ayudarte realmente, ¿verdad? Bueno, entonces no nos dice que tenemos que asistir a la iglesia los domingos para ser salvos. No nos dice que tenemos que hacernos miembros de ninguna organización o iglesia para ser salvos. Tampoco que tenemos que bautizarnos en agua para ser salvos. Ni siquiera estudiar la Biblia para ser salvos. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Solamente creer. ¿Amén? Amén. Entonces, la salvación es un paquete de beneficios. La salvación no es solamente salvarnos de ir al infierno, solamente es traernos y esperar la vida eterna en el cielo. No, la salvación es todo un paquete de beneficios que podemos disfrutarlos desde ahora, aquí en la tierra, en vida. Pero ¿cómo lo alcanzamos? Lo alcanzamos no por nosotros mismos, no podemos, necesitamos una ayuda. Y es por eso que Dios envía a su Espíritu Santo para que sea nuestro ayudante, ayudador, consejero, que nos recuerda la palabra, el que nos revela de las cosas de Jesús, lo que Él habla en las Escrituras, etc. Todas esas características ya las hemos visto anteriormente. Veamos qué nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y verso 19. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en el Nuevo Testamento. Juan 5, verso... Juan 5. Ya, Juan 5, verso 19. Leli, por favor. Entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Amén. Amén. ¿Qué nos está diciendo aquí? Ya hemos analizado en otras oportunidades este verso y hemos visto que Jesús no hacía nada sin que haya visto hacerlo al Padre. Pero este verso, ahora enfocándonos en lo que es del Espíritu Santo, y sabemos lo que es la Trinidad. La Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres son uno solo, es un solo Dios, que depende de cada función, el ejecutante, que es Jesús, y el poder, digamos, que es el Espíritu Santo, que vive en nosotros, pero representa a Jesús, Hijo, y a Dios Padre. Pero los tres se mueven en unidad. Y eso es lo que muchas veces no está claro. Aquí lo que nos está mostrando es esa unidad. No quiere decir que Jesús está sometido al Padre, sino que los dos son uno. Entonces, si uno se mueve, también el otro se mueve. Si Dios Padre se mueve, Jesús se va a mover. Entonces Jesús lo que nos está diciendo aquí es esa unidad que hay, porque Dios Padre obra a través de su Santo Espíritu en Él.
Amén. Amén. Así tenemos que Jesús entonces no trabaja independientemente de la voluntad del Padre. Ahora, ninguno que se diga creyente o cristiano podrá separar el Espíritu Santo de su vida. Muchas veces pensamos de que solamente necesitamos aceptar la cruz, el sacrificio de Jesús, venir a sus pies, reconocerlo como Señor nuestro, pero no queremos saber nada del Espíritu Santo, ni de nada más. Pero no es eso una verdadera vida cristiana, porque como estamos viendo antes, es todo un paquete de beneficios y todo funciona en esa unidad, Padre, Hijo y Espíritu. Así que el rechazar no nos va a dar una vida efectiva, plena de bendiciones que Dios nos ofrece. En el libro del Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, no vamos a ir a él, solamente lo nombramos como referencia, nos habla de la creación. Desde el capítulo 1, cuando Dios está creando, nos dice que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. El Espíritu ya estaba allí, el Espíritu de Dios. Entonces, Dios no puede moverse sin su Espíritu. Y ese Espíritu lo tenemos nosotros, y eso lo vamos a ver en un ratito. Cuando recordamos, por ejemplo, el bautizo de Jesús, cuando Juan el Bautista le dice, no Señor, yo no soy el que debe bautizarte, sino más bien tú debes bautizarme a mí. Pero Jesús le insiste, y nos dice la palabra, que al ser bautizado, Jesús fue lleno del Espíritu, y luego fue llevado al desierto por los 40 días para ser tentado. Lucas 4:14 nos dice que Jesús volvió de esta tentación de los 40 días en el poder del Espíritu. Entonces, esto tal vez nos haga pensar que cuando nos bautizamos en agua es cuando vamos a recibir el Espíritu, vamos a ser llenos del Espíritu Santo. La respuesta es no, no vamos a ser llenos en ese momento. ¿Por qué Jesús se bautizó? Primero, para demostrarnos el sometimiento a la Escritura, a lo que Dios quiere que hagamos. Pero Jesús no podía venir a los pies de su misma cruz, porque todavía no había ocurrido. Él nos pide, Dios Padre nos pide que nosotros vengamos a los pies de Jesucristo, reconociendo su sacrificio en esa cruz, como que nos perdona, para que nos perdone los pecados, nos limpie, nos haga dignos de recibir la vida eterna de Él. Pero nosotros al recibir a Jesucristo, su sacrificio, reconocerlo y aceptarlo como Señor de nuestras vidas, estamos siendo bautizados. Bautizados quiere decir sumergidos en Cristo, en su vida, en su sacrificio, y Él nos da ese intercambio de lo que es Él en el cielo y recibe nuestras culpas, nuestros pecados, nuestra condenación. Por eso Él fue castigado en esa cruz por nosotros. ¿Cómo? Dios Padre condena toda injusticia, toda maldad, porque Él es un Dios justo. Bueno, eso lo hizo sobre su Hijo, porque Él quiso cargar con toda la maldad de los corazones de cada humano que haya existido en el pasado, en el presente y que van a existir en el futuro. Él ha cargado con toda esa condena de la humanidad. Por eso es que nosotros, viniendo a sus pies, a su cruz, recibiéndolo a Él en su sacrificio y resurrección, es que nos bautizamos, ya no en el agua que Él se bautizó y que se abrieron los cielos, sino Dios nos acepta a través de Él. Él es la puerta, como decíamos. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, también hubieron gente que se bautizaron antes que Jesús.
y gente que se bautizaron después de Jesús, y en ninguno de ellos moró el Espíritu Santo, ¿cierto? Solamente cuando Jesús entra a las aguas, y al salir de las aguas es cuando el cielo se abre y Dios habla, y el Espíritu aparece como en forma de paloma. No dice exactamente como una paloma, en forma de paloma. Puede haber sido una nube en esa forma, puede haber sido cualquier otra cosa como esa forma, y no se sabe si todos lo vieron o solamente unos cuantos lo vieron, pero sí escucharon la voz de Dios, que decía, este es mi Hijo amado. ¿Okay? Vayamos a Hechos, estamos en Juan, vayamos a la derecha, terminando los evangelios viene Hechos 2, 22. ¿Qué nos dice? Mili, por favor. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Amén. Dios vimos de que envió Santo Espíritu para que lo llene el cuerpo y el corazón de Jesús. Desde ese momento Jesús empieza a obrar en la tierra con su ministerio terrenal, con poder. Acá nos está diciendo que Dios aprobó a Jesús y a través de él obraba con poder el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque está diciendo que daba la manifestación de las señales y prodigios. ¿Qué son los prodigios? Milagros. Son los milagros, son las manifestaciones sobrenaturales, exactamente. Así que aquí los sucesos sobrenaturales. Aquí Dios está usando a Jesús, respaldando su palabra con estas señales, estas manifestaciones y demostraciones. ¿Amén? Amén. Regresemos un libro a la izquierda, el Evangelio de Juan, capítulo 1 y verso 33. ¿Y qué es lo que nos dice? Luz, por favor. Y este es Juan el Bautista hablando. ¿Qué nos dice Juan el Bautista? Mira, un segundo, hermano. Tratando de buscar la frase. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu. Amén. Amén. Juan el Bautista está recapitulando lo que pasó cuando Jesús fue bautizado. Y está diciendo que recibió de Dios Padre esa revelación. Pero hay algo que es interesante y se refiere al estudio de hoy de nosotros, que nos dice hacia el final del verso que Él, ¿a quién se refiere de Él? Por Jesús. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Jesús. Amén. Claro. Así es. Jesús es el único que nos va a bautizar con el Espíritu Santo. Y el bautizo con el Espíritu Santo es una experiencia diferente. Vayamos al libro de Marcos, siguiendo a la izquierda, pasamos Lucas y vamos a Marcos. Marcos 16 es el último capítulo de Marcos. Marcos 16 y versos 17 y 18. Kilvio, por favor. Estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera del mundo, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosas mortíferas, no les hará daño. Los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. ¿Qué nos está diciendo? Esto
son señales para el creyente. Que aquel que crea, nos está diciendo cualquier persona que crea, no solamente el que ya es convertido, cualquier persona que crea. Esto es bíblico y está siendo confirmado por los discípulos. Es el Evangelio de Marcos, que todos los discípulos lo han vivido juntos y lo han visto. Entonces nos está mostrando todos los milagros, todas las señales y prodigios que vienen como seguimiento de cuando declaramos la palabra de Dios. Porque Dios confirma siempre su palabra teniendo testigos. Si la iglesia de hoy está predicando el Evangelio y no tiene estas señales, prodigios, como manera de manifestación del Espíritu, entonces preguntémonos qué Evangelio es el que predican. ¿Amén? ¿Por qué, si oramos por los enfermos, por qué los enfermos no se sanan? Por lo menos si estás orando y hay 10 enfermos, por lo menos 1 o 2 deben sanarse físicamente en ese momento. Esas son las señales de Dios. Pero confiemos en que Dios sana a todo aquel que toca. Si Él ha tocado a los 10 se van a sanar. Amén. Amén. Ahora, pueden haber oído también ustedes que estas cosas ya no existen hoy en día. Hay muchas personas y muchas iglesias que enseñan que eso fue del pasado durante la época de los apóstoles y no de hoy. Tampoco el hablar en lenguas, o sea, básicamente los milagros o sanidades, y el hablar en lenguas. Son dos cosas que son bastante conflictivas, digamos, en mucha gente que no los aceptan, no creen. ¿En qué se basan? Vayamos a Primera de Corintios, pasando los 4 evangelios, Hechos, Romanos y Corintios. Primera de Corintios 13, del 8 al 10. Doroteo, si lo tienes. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. Lo tenía ahí, se me fue. Hechos, Romanos, Corintios. Primera de Corintios 13, 8 al 10. A 10. Del 8 al 10. Sí. Ok, aquí lo tengo. Ok, 3 del 1, 8 a 10. Ya. Del 8 al 10. Este era, tengo en español. El 8 al 10. Dice así: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Allí. Ok. Amén. Ok, veamos de qué está hablando. Vamos a nombrar diferentes objetos aquí. Nos está hablando primero del amor. El amor nunca deja de ser. ¿Por qué no deja de ser? ¿Alguien? Porque es de Dios y Dios nunca va a dejar de ser. Porque Dios es amor. Amén, exactamente. Porque el amor, Dios es amor, como dice. ¿Sí? Dios es amor y Dios es eterno. ¿Ven la pizarra? Sí. Ok. Entonces, primero está nombrando en el 8 el amor. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías, nos están dando profecías.
¿Y qué más? La Kabbalah. Perdón. La lengua y la ciencia. La lengua y las ciencias. Las ciencias, las lenguas. La lengua y la ciencia. Las lenguas y la ciencia. Ok. Entonces veamos. Las profecías. ¿Qué es la profecía? ¿A quién se le llama profeta? Usted predicen algo. El anuncio de algo que va a pasar. Ok. En el Antiguo Testamento se conocían a los profetas porque venía el Espíritu de Dios, los acompañaba, hablaban mensaje de Dios, que generalmente era para el futuro. Hoy en día un profeta te confirma lo que Dios o el Espíritu de Dios ya te ha revelado. El profeta o la profecía en el Antiguo Testamento viene a ser más como una prédica de la palabra, en donde lo que te va a hablar, si Dios lo está usando como profeta, te va a hablar algo que el Señor ya te ha revelado. Entonces viene a ser la confirmación de esa revelación. O digamos, te está hablando algo que el Señor tiene planes grandes para tu vida en un futuro. Más adelante en el camino hacia ese futuro va a venir otras revelaciones confirmando eso. Entonces, básicamente lo de la profecía viene a ser esa prédica. Pero entonces nos dice, estos profetas o esas profecías se han de acabar igual que las lenguas. ¿Cuáles son las lenguas? Los Los diferentes idiomas. Diferentes Los idiomas. idiomas, los lenguajes, los idiomas. Porque las lenguas, si piensan, también es parte de separarnos a los humanos. Porque si tú vas a África y tú no sabes otro idioma que el español, ¿cómo vas a entender al Swahili o todos los otros idiomas que hablan ellos? Claro. No se entiende, entonces hay separación. Eso va a cesar, que quiere decir que todos vamos a podernos comunicar. Wow. Pero está diciendo acá, va a cesar o van a dejar de existir las profecías, las lenguas y la ciencia. ¿Cuál es la ciencia? El conocimiento. El conocimiento, exactamente. Y la investigación. En general, porque cuando investigas, descubres, al descubrir estás Exacto. ampliando el conocimiento. ¿Ok? Entonces, pero ¿cuándo se van a terminar todo esto? Nos dice en el verso 10, en el verso 9 nos dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea que estas dos, la profecía y la ciencia, que es el conocimiento y la prédica, lo hacemos en parte. ¿Cuándo se hace en parte? Porque no conoces lo completo. Claro, parcialmente. Parcialmente. Entonces, eso es lo que vemos en el 10. El verso 10 nos dice, mas cuando venga lo perfecto. ¿Cuándo es que va a venir lo perfecto? Cuando venga Dios. La segunda venida de Venía de Jesús. Dios. Exactamente. Cuando venga lo perfecto, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Eso lo hemos visto la vez pasada. Nuestro cuerpo va a ser glorificado, vamos a cambiar, vamos a ser transformados. Al ser glorificados, entonces, ya no vamos a necesitar nada de esto. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar igual que lo perfecto que viene. Wow. Al tener esa perfección, ya nuestra ciencia, por eso dice, en parte que conocíamos, ya vamos a conocer todo. En parte que profetizamos, no va a poder existir ya más profecía porque ya tenemos el conocimiento abierto, ¿cierto? Y las lenguas tampoco van a existir porque todos vamos a hablar una sola para podernos entender. Amén. 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 Vayamos por un momento a Daniel en el Antiguo Testamento. ¿Dónde? A Daniel, pero enseguida regresamos Daniel. aquí. No
no lo pierdan. En el Antiguo Testamento, Daniel. Daniel está hacia la derecha de Ezequiel, hacia el final del Antiguo Testamento casi. Daniel 12 y verso 4. Daniel 12, verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel es un profeta mayor. Ya vimos por qué es llamado profeta mayor, porque tiene muchos libros escritos, muchos capítulos tiene su libro. Él recibe mucha revelación de Dios para hacia el fin de los tiempos, que es a donde estamos entrando. Y hacia esa época, a donde estamos entrando, Dios está diciendo al final del verso 4, que es lo que quiero enfocar, que nos habla de la ciencia y que nos dice la ciencia ha de qué aumentará. Aumentará. ¿Hasta qué punto va a aumentar la ciencia? Hasta llegar a conocer todo lo que necesitamos conocer, todo lo que tenemos que conocer. Ahora, no vamos a conocer lo mismo ni a la altura de Dios, porque Dios es el creador, pero sí suficiente como para movernos en otro ambiente celestial. ¿Amén? Amén. Ahora, entonces, cuando esta gente nos dice que estas cosas ya no existen hoy en día, ni los milagros, ni las señales, nos está hablando de cierta arrogancia humana, soberbia. ¿Por qué? Porque Dios, y ya lo leímos, usó a Jesús para hacer la manifestación de su poder con los milagros, prodigios y señales, ¿verdad? Entonces, si Dios usó a Jesús, ¿quiénes somos nosotros para decir no necesitamos de las manifestaciones del Espíritu Santo? ¿Quiénes somos nosotros para decir a cómo se está viviendo hoy en día, los enfermos o que sea, lo que sea, no ocurra, ni oremos, ni nos preocupemos en hacer algo bueno por ellos? Estamos de acuerdo con lo que hay. Ahora, ¿qué es lo que existe en el mundo hoy en día? Ya lo vimos también en otra célula, es que cuando entró el mal, Satanás se convierte en el príncipe de los aires, reina y gobierna el mundo, trae con él todo lo negativo, todas las enfermedades, todas las plagas, todas las tormentas que vivimos hoy en día. De aceptar esa vivencia es negar el beneficio de la salvación. ¿Amén? Amén. Vayamos o regresemos a 1 Corintios 13 y veamos qué nos dice el verso 12. 1 Corintios 13, verso 12. Nelly, por favor. Ahora vemos todo de manera perfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Amén. Amén. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones cuando alabamos, oramos o hablamos en lenguas. Mientras estemos en este cuerpo carnal, necesitamos comunicarnos con Dios, pasando los obstáculos o trabas que pone nuestra mente. Las creencias cerradas que tenemos y traemos desde antes, otras enseñanzas cerradas, dudas o religión. ¿Qué es la religión? El juego de reglas humanas que trata el hombre de llegar a Dios.
en vez de la relación que Dios quiere directamente con él. Entonces todas estas cosas nos bloquean el llegar a comunicarnos directamente con Dios. Cuando hablamos en lenguas, nuestra mente no entiende. Nuestra alma, que es la que involucra la mente, los deseos y las emociones, está como que salta, está que no puede hacer nada porque no entiende cuando estás hablando en lenguas. Pero ese lenguaje, Dios sí lo entiende. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está ayudando a hablar en ese otro idioma, ya sea un lenguaje de la tierra, de otro punto del mundo, o un lenguaje angelical, cualquiera de los dos. Pero esto va en comunicación directa con Dios, saltando, digamos, la parte del alma, y no tiene entonces ningún bloqueo, va directamente la comunicación. Acá nos dice lo que ha leído Nelly, el verso 2 era, sí, que nos dice que ahora entonces vemos por espejo oscuramente. Cuando tú te ves el espejo, tienes que buscar la luz para verte mejor ciertos detalles, ¿verdad? Porque cuando hay sombra no está claro. Bueno, pero entonces, cuando venga lo perfecto, cuando la segunda venida de Jesús, perdón, para ese entonces vamos a vernos como veremos cara a cara. Nadie ha visto a Dios. Para ese entonces lo veremos ya en nuestro cuerpo glorificado. ¿Amén? Y también nos dice aquí, ahora, hoy en día, conozco en parte, que era lo que decíamos acá, en parte, una parte solamente, no todo. Pero para entonces conoceré cómo fui conocido. Y esto es más profundo todavía, porque nos dice, ¿cómo fui conocido? Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo me ha visto Dios? ¿Cómo me encontró? ¿Cómo supo de mi existencia entre tantos millones de gente, de habitantes del mundo? Pero Salmos nos habla de que nuestros ojos vieron, nuestro embrión vieron sus ojos, los ojos de Dios, y que Él es el que nos formó. Él entretejió cada célula de nuestras pieles, de nuestra piel. Amén. Vayamos a Primera de Corintios, estamos en Primera de Corintios, capítulo 2. Y versos del 11 al 13. Capítulo 2, versos del 11 al 13. Mili, por favor. Un momentito. Corintios. Del 11 al 13. Ya. Primera de Corintios 2, 11 al 13. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Entonces, ¿quién es el que va a conocer realmente las cosas de Dios? El Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Y quién conoce lo nuestro? El Espíritu que vive en nosotros. Entonces, por eso dice que el Espíritu Santo que Dios está enviando a morar en cada uno de sus creyentes es el que nos va a ayudar, a interceder. En la intercesión o en la oración, el Espíritu Santo trabaja con su espíritu y así va a poder guiarlo, reconociendo las necesidades que tienes como persona, las necesidades que hay en tu alrededor, en tu familia, así como las necesidades que tú quieres presentarle a Dios
por otros conocidos, por los que quieres orar. Ahora, Él es el único que conoce las cosas de Dios y lo comunica directamente al Padre. Veamos la experiencia del Espíritu Santo. La experiencia son tres experiencias marcadas. Bien marcadas son dos, pero en realidad son tres experiencias. Y aquí vamos a ver. La primera experiencia con el Espíritu Santo viene a ser la regeneración. La regeneración. ¿Qué es la regeneración? Es sencillamente cuando el Espíritu viene y mora, reside en ti, en tu corazón. Eres nacido de nuevo. ¿En qué momento naces de nuevo? Cuando vienes a los pies de la cruz. Entonces te regenera, naces de nuevo. A eso se refiere, te transforma. Luego tenemos que una vez que estás ya transformado, o está transformándote, porque tu espíritu inmediatamente queda transformado. Acuérdense que eres salvo en tu espíritu, en primer lugar. Y el alma y el cuerpo queda en el proceso de transformación. Como segundo punto viene el servicio. Este servicio es cuando el espíritu nos llena, cuando nos da poder. ¿Se acuerdan? En Hechos, cuando los apóstoles están esperando la venida del Espíritu para recibirlo, que los llene de poder para salir a predicar, salir a demostrar las señales y prodigios. ¿Okay? Entonces, aquí el Espíritu te llena y te bautiza. Son dos puntos importantes. Recibimos poder, cuando nos llenan recibimos poder, porque nadie puede hacer nada sin el poder del Espíritu Santo. Es cuando se presenta la manifestación de hablar en lenguas. Esta manifestación es conocida como un elemento básico de cuando el Espíritu recibes el bautismo del Espíritu Santo. Pero no quiere decir que todos hablan en lenguas, porque hay gente que toma 8, 10, 15 años para empezar a hablar en lenguas, y no quiere decir que no han sido bautizados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo muchas veces sí ocurre que empieces a hablar en lenguas. Puedes hablar unas palabras, pocas palabras, 2, 3, hasta 5 palabras, quién sabe. Otros que empiezan a fluir. Pero hay una cosa, cuando te empiezan a orar para que ores en lenguas, para que seas bautizado en el Espíritu y que con la manifestación de hablar en lenguas, muchas veces estamos con la boca cerrada, esperando hablar, no sé cómo, porque hablamos solamente por la boca, ¿verdad? Si no abres la boca, si no mueves tu lengua y sale aliento, sale aire, no salen palabras de tu boca, ¿cierto? Es lo mismo el hablar en lenguas por el bautismo del Espíritu Santo. Nos dice la palabra que el Espíritu va a hablar por ti. El Espíritu no te va a forzar a mover la boca y a salir palabras que no son tuyas. El Espíritu te va a dar las palabras y el conocimiento en ti. Te va a poner las sugerencias, digamos, para que tú puedas demostrarlo. ¿Esto viene en eso, hermano Doroteo? Amén, amén. Porque el hermano Doroteo ha demostrado ser fluir en hablar en lenguas. Bueno, y mucho también, tú también. Entonces, en el segundo punto, que es para servicio, una vez que ya venimos a los pies de Jesús, Él nos renueva, nos hace nacer de nuevo. El segundo punto es que ya estamos a sus pies y estamos para servirle, porque le empezamos a decir: Señor, úsanos, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo puedo llegar a mis compañeros de trabajo o a mi familia? Son los primeros que queremos tocar, ¿cierto? Entonces ya estamos dispuestos para servicio.
Y el servir es también el orar por otra gente, no dejemos eso por menor valor, es algo muy importante porque las oraciones del justo, ¿quiénes son los justos? Los creyentes. Las oraciones del justo son efectivas, nos dice la palabra, y quiere decir que Dios las oye. ¿Eh? Entonces, veamos Gálatas, o no lo apunté aquí, Gálatas 6, vamos a la derecha, pasamos Corintios, Gálatas 6 y verso 9. ¿A quién le toca? Luz? ¿Se toca leer aquí? No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a tiempo segaremos y no desmayemos. Amén. No desmayamos. Nos está hablando todavía del servicio que es el punto 2. Llenos con el poder del Espíritu, estamos a disposición de Dios para servirle y poder alcanzar a otra gente, dijimos. Y acá nos dice Gálatas, el apóstol Pablo, que no debemos de cesar, no debemos de cansarnos, no debemos de dejar de hacer el bien. Esforcémonos en la lucha contra el enemigo que siempre estará golpeándonos para hacernos desistir. Y que a su tiempo vamos a tener entonces recompensa y victoria. Pero a su tiempo. ¿A qué se refiere a su tiempo? A su tiempo de Dios. Veamos el punto 3. El punto 3 es la santificación. ¿Qué significa santificación? ¿Alguien? ¿El ser santos? Ya somos santos. Ser separados. La santificación viene a ser la separación para el servicio a Dios. Ahora, estas dos cosas van de la mano. El punto 2 y el punto 3 van de la mano. Por eso decía, la primera y la segunda son bien notorias. Pero la santificación va de la mano con el punto 2 de servicio. ¿Por qué? Porque a la hora que queremos servir a Dios, hay muchas cosas que vamos a empezar a dejar, no por nosotros. El Espíritu va a poner esas cosas, ese gusto que si antes te atraía algo que era del mundo, cada vez te va a traer menos. Y vas a querer alejarte por tu propia voluntad. Entonces no es nada de que alguien te fuerce, ni es nada de que yo lo dejé porque decidí. No, lo decidiste porque el Espíritu adentro te está dando ese otro gusto de ya no inclinarte hacia esas cosas, sino a las cosas de Dios. Amén. Amén. Ahora, la palabra nos dice que Dios nos quiere dar vida, y vida en abundancia. ¿Cómo recibimos esa vida en abundancia? A través de la santificación. Porque si seguimos en las cosas del mundo, las cosas carnales, ¿cómo vamos a recibir esa abundancia del reino de Dios? Él no lo puede entregar, ni nosotros podemos recibirlo porque no vamos a saber qué hacer con ellas. Ese es el beneficio, el paquete de beneficio del que hablé al principio. ¿Amén? Viene con la santificación. Con la santificación, exactamente. Ahora, el Espíritu Santo, una vez que ya estás en la regeneración, que has recibido al Espíritu Santo, una vez que estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu te va a seguir santificando. ¿Qué quiere decir? Va a ir trabajando día a día, limpiando tu interior. Y eso es un ejercicio diario que nunca va a dejar de actuar. Y entonces es cuando nos va a motivar, nos va a dar esa fortaleza, nos va a levantar temprano para seguir orando e intercediendo por otros, etc. Esto es el cambio que está ocurriendo paulatinamente
porque nos cambia a la imagen de Cristo, nos dice la palabra. Y a ese punto tenemos que llegar. Entonces, vimos que Dios tiene su tiempo, porque a su tiempo nos dice vamos a cosechar, vamos a recibir recompensa. Pero el tiempo de Dios es tan importante como su voluntad, las dos cosas. Y las dos cosas tenemos que respetarlas igualmente. Así que mantengámonos en fe en Cristo, anclados en Él. Amén. Yo les mandé junto con las alabanzas un cuadrito en donde, para que ustedes lo lean, lo revisen y lo entiendan por su cuenta, porque es básicamente un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Amén. Dios los bendiga a Amén. todos.